Hola, ¿cómo están? Saludamos a nuestra audiencia en el programa de hoy de Cocinas Apagadas, en este capítulo en el cual conversaremos sobre la construcción social de las feminidades. Damos la bienvenida a nuestra invitada, ella es Karina Miranda Cerón. Es abogada con estudios en Derechos Humanos por la Universidad Austral de Chile y Violencias de Género por la Universidad de Chile. Fue coordinadora general del Programa de Prevención de Violencias de Género de la Universidad Ujú. Austral de Chile, Cambiar es Avanzar, entre los años 2023 y 2025, y actualmente es profesional encargada del área de promoción Ujú. y sensibilización para la igualdad de género de la Unidad de Género de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo estás, Karina? Hola, bien, contenta de estar acá en el Cocinas Apagadas, contenta igual de compartir este espacio de reflexión que nos convoca igual este mes, que es particularmente importante para nuestra casa de estudios. Así que eso. Muy bienvenida, una amiga de la casa, y muy bien decías, estamos Ujú. conmemorando el mes del género. El mes del género recuerda la creación del Comité Triestamental, Ujú. ¿verdad?, de Género y Diversidad de la Universidad Austral de Chile, evento que ocurrió el año 2015, pero además coincide con la creación de la Unidad de Género, que también fue en el mes de agosto, pero del año 2024. Ujú. Así es que, dicho eso, vamos a partir con esta entrevista para conversar sobre feminidades. Pero antes de partir, Karina, Ujú. me gustaría conocer tu recorrido, que la verdad lo conozco, pero Ujú. y como es un recorrido muy bonito, también me gustaría poder compartirlo con nuestra audiencia. Tú sabes que nos escuchan familias, Ujú. juventudes, colectivos, y sería interesante conocerte aún más. Eres abogada, Ujú. decidiste especializarte en derechos humanos y en violencias de género. Ujú. ¿Qué te llevó por este camino, Karina? ¿Y cómo es esta Uf. mirada jurídica, Ujú. que cambia tal vez la forma en que entiendes hoy las feminidades? Ujú. Ay, es una pregunta igual compleja porque yo creo que por una parte hay cosas que te convocan desde tu misma construcción, ¿no? Como de cómo te fuiste construyendo como persona desde la infancia, desde la adolescencia, desde tus mismas vivencias dentro de la universidad o cómo ves el mundo. Y siento igual, por ejemplo, que en este caso a mí la vida me fue llevando a de a poquito irme especializando en determinadas áreas y que efectivamente siempre estuvieron presentes, desde la ruralidad, desde el quehacer igual, porque igual mi adolescencia, por supuesto, estuvo marcada por los temas de defensa de los derechos de la educación pública, por ejemplo, y llegando acá a la universidad ya se vuelve un poco más fuerte el tema sobre todo social y territorial. Y se te abre también un espectro, ¿cierto? Cuando vas conociendo a más personas, más disciplinas y los puntos de vista que tienen sobre determinadas cuestiones que dicen relación con las cuestiones de género dentro de los derechos humanos, pero también desde un punto de vista territorial, desde este sur global. Mm, Sí, yo recuerdo tu trayectoria como Ujú. estudiante, también formaste parte del Comité Sí. Triestamental, ¿cierto? En esta construcción que fuimos haciendo como Ujú. universidad, em, y con un rol en las movilizaciones, y Ujú. mucho antes de las movilizaciones también. Sí. Efectivamente, como que la vida te fue situando en un lugar que te hacía mucho sentido también. Sí, sí. Sí. Y con personas que también te daban esa chance de Mm. saber que podías no solamente contribuir, sino que también crear en conjunto, Mm, crear como en colectivo y eso además le da otro sentido igual al trabajo que se realiza, porque mm, no es solamente tu mirada, sino que es la mirada de otras y cómo tú también vas aprendiendo y mm, nutriéndote de esas otras, ¿no? mm, Y de sus experiencias. mm. Y eso me lleva como a la mirada respecto de las culturas, porque Ujú. muchas desigualdades no están en la ley, sino que están en las culturas, y desde allí la pregunta es, ¿qué es sensibilizar? Que es un poco el Ujú. cargo que ocupas hoy, ¿no? Porque es necesario Ujú. realizar la tarea de sensibilización, y cómo finalmente esto contribuye en cambiar la cultura.
¿Y qué cultura queremos cambiar? Claro, y cómo la queremos transformar Sí. también. Bueno, yo creo aquí que la sensibilización, por supuesto, cumple un rol que es fundamental a la hora de la socialización de la información. Porque entendemos igual que estando dentro de una casa de estudio, de una institución de educación superior, por supuesto que estamos en un lugar que es súper privilegiado, pero que también al ser la educación una herramienta, ¿verdad? Que puede repetir o no pautas de la vida social, también es una herramienta que te permite abrir otros caminos y otras miradas y otras disposiciones. Y creo que sobre todo en una casa como esta, como lo es la Universidad Austral, que está en Valdivia, Puerto Montt, Patagonia, Osorno, tiene museo en Frutillar, tiene lugares en lugares de investigación, ¿verdad? En zonas costeras, en todo el territorio. Creo que tenemos una suerte súper particular que es también poder trabajar con un estudiantado que aporta también dentro de este territorio. Entonces, aquí la sensibilización cumple un rol fundamental porque, como tú igual sabes, como lo hemos trabajado desde un prisma triestamental, ¿no? Al menos desde el 2015, desde que se crea igual este comité triestamental, se presenta la oportunidad para que estas tres miradas, ¿cierto? Ya sean gremiales o no, puedan conversar sobre cuestiones que efectivamente pasan socialmente dentro de la comunidad en general, pero que también tienen un eco en la comunidad universitaria y que por tanto es súper importante poder dialogar sobre estas cuestiones y sobre estas temáticas. Y a veces pareciera que no, pero cuando llegamos a hablar, ¿cierto? Cuando llegamos a hacer talleres y cuestiones, te das cuenta igual de la necesidad que existe en nuestra propia comunidad universitaria, digamos, de tratar determinadas temáticas, de hablar sobre cuestiones o de cuestionarse cuestiones, ¿cierto? Como de cuestionarse creencias y además la apertura que existe dentro de los estamentos para poder hablar sobre lo que nos mueve, sobre lo que hemos escuchado. Y actualmente se da mucho igual esto de, es que lo vi por TikTok o me lo enviaron por WhatsApp y que la Agenda 2030 y que, qué sé yo, como harta fake news igual de lo que es y lo que no es. Entonces la sensibilización creo que actualmente post pandemia podría decirse, tiene un rol situado mucho más relevante incluso que como quizás se proyectó al comienzo, ponte tú en 2019, cuando ya estábamos levantando, ¿cierto?, determinadas acciones, porque post pandemia pudimos ver cómo esta digitalización de la vida ha permeado también formas y tratos y maneras de entender las cosas que son a veces retrógradas, ¿no? Como y contraproducentes o que en verdad básicamente igual te van como desorientando o van ridiculizando, caricaturizando o mostrando otra realidad que muchas veces no es, ¿no? Cuando te hablan, por ejemplo, feminismo igual que machismo o estas otras olas que han salido actualmente de las tradwives, qué sé yo, o los hombres como súper masculinos, ¿no? Que también están presentes ya por muchas personas que son creadoras de contenido y a la que sigue también mucha adolescencia. Entonces, eso también llega a nuestra universidad, o sea, eso también llega a nuestro estudiantado y también permea a nuestras trabajadoras y trabajadores porque también tienen trato directo con los estudiantes, pero además ven este material y además también, por supuesto, tienen familias que consumen este material y, por supuesto, la sensibilización aquí es una clave, digamos, para poder abordar determinadas temáticas y poder generar estos cambios culturales, digamos, que avancen en un plano como de igualdad, tanto de derechos como de deberes, ¿no? Sí, me queda dando vuelta tres ideas Ujú, muy importantes que ha destacado Karina. Una tiene que ujú, ver con que la universidad es un espacio de ujú. privilegio, sí, que se puede entender como un espacio elitista donde hay diálogos académicos de alto nivel, Ajá. pero nosotros tenemos un espacio que es triestamental Ujú, a través del Comité Triestamental de Género y Diversidad y de todas las orgánicas estudiantiles que se van creando, porque no es que nuestros estudiantes vengan
vacíos, muy Exacto. por el contrario, vienen a nutrir Ujú, lo que nosotros estamos desarrollando en la universidad. La otra idea fuerza también es nuestro rol público ujú, como universidad pública no estatal, ¿no? ujú, Creada por la ciudadanía. Somos una universidad ciudadana ujú, que fue creada por la comunidad ujú, valdiviana, una universidad regional con fuerte presencia en el territorio, y eso demanda em, una respuesta, un compromiso con la ujú. igualdad. Exacto. Con la igualdad, y en este caso con la igualdad de género. Y para hablar de igualdad de género necesitamos también hablar em, de desigualdades, Ujú, de feminidades. Y en este mes del género estamos conversando sobre, todos los años hay una temática, ujú, ¿cierto? Y este año la temática del mes del género son las identidades del siglo ujú, XXI, y en este programa hemos optado por conversar sobre la construcción social de ujú, las feminidades. Entonces, ya atendiendo este contexto histórico, ujú, institucional, quisiera entrar ya en tierra derecha para hablar ujú, de feminidades, pero para eso, primero, tal vez definir qué es sexo, ¿no? Como lo ujú, fundamental, qué es género, qué identidad de ujú. género, qué orientación sexual, qué expresión de género. Perfecto. Bueno, sí, yo creo que, y efectivamente dentro de nuestros talleres igual hablamos de estas cuestiones, ¿no? Y a través de ejemplos de las personas que participan. Y aquí igual quiero destacar que una cosita quizás como al margen, que para mí igual como dentro de mi construcción como profesional ha sido muy valiosa dentro de la universidad, y es el trabajo efectivamente con las trabajadoras y los trabajadores, porque porque me quedó igual haciendo un poquito ruido lo que tú comentabas, ¿no? Que generalmente la institución de educación superior se ve como súper académica, súper elitista, puede ser, ¿cierto? Pero, o sí, ¿verdad? Porque igual es un privilegio aparte, por eso la necesidad también de becas y la gratuidad, ¿no? Como para equiparar la cancha. Pero igual pienso en que muchas veces hablamos de docentes y estudiantes. Y el estamento de trabajadoras y trabajadores tiene una capacidad, es tan diversa y tiene tantos conocimientos dentro de sus propias áreas que creo que, al menos personalmente, una de las mayores contribuciones que he tenido en mi quehacer profesional viene de este estamento, ¿no? Como de el poder compartir experiencias con el estamento de trabajadoras y trabajadores porque saben todo el tejemaneje de la universidad, la gestión, la administración, pero igual el trato incluso de las generaciones, el trato como que se tiene con determinadas materias. Entonces, existe una pluralidad de conocimientos que es súper enriquecedor y que, como tú bien dices, viene desde el estudiantado, viene desde las académicas y los académicos y también de esta fuerza súper potente que son las trabajadoras y los trabajadores, que siempre estamos en todas partes y que muchas veces igual necesitamos estas instancias de poder conversar determinadas cuestiones, de lo que nos molesta, de lo que nos duele, de lo que hemos escuchado sobre determinadas formas de hacer las cosas y ahí en todo ello se ve como el género atraviesa todas estas temáticas, así que eso como muy relevante. Y en cuanto efectivamente pensaba en esto, ¿no? A medida que igual tú hacías la pregunta sobre estas definiciones, porque ahí es donde salen los relatos igual más como enriquecedores, cuando vamos viendo como género, por ejemplo, qué es el sexo, ¿verdad? El sexo entendido como esta naturaleza biológica, ¿verdad? Que tiene que ver con los cromosomas, que tiene que ver con determinadas características en el nacimiento y donde se te asigna, ¿verdad? Al nacer, si eres hombre o mujer de acuerdo a esta genitalidad. Pero como sabemos adicionalmente, la naturaleza es mucho más vasta y la naturaleza es mucho más diversa. Entonces, esta definición que nos sirve como para partir, incluso puede ser situada como una base, ¿verdad? Que puede ir más allá de lo binario, ¿cierto? Y que se rompe cuando vemos que existen ejemplos, por ejemplo, como los cromosomas XXY o el cromosoma X0, y que dentro de la misma naturaleza existen formas que son mucho más diversas de lo que podemos imaginar, ¿no? Y ahí vemos como lo que hemos entendido como sexo permea lo que se ha definido como género y que el género, por supuesto, se construye desde una sociedad específica.
con realidades específicas y va moldeando lo que luego esa misma sociedad va a entender como características femeninas o como características masculinas y va asignando, ¿cierto?, a través de esa construcción social lo que va a ser un hombre y lo que va a ser una mujer. Y por eso podemos ver dentro de distintas sociedades y de distintos tiempos o dentro de un determinado tiempo, ¿verdad?, histórico, pero en distintos lugares, cómo esta construcción de lo que es un hombre y lo que es una mujer también va variando y van variando igual lo que le exigimos a este hombre y lo que le exigimos a la mujer. Una de las cosas, por ejemplo, que solemos conversar acá es que, bueno, acá digo yo en la universidad cuando hablamos cuando estamos en los talleres, es que efectivamente esta masculinidad que se exige a veces en la ciudad o esta feminidad que se exige en la ciudad no es la misma que se va a ver, por ejemplo, en un sector más costero, en un sector más lafkenche o en otros lugares más rurales, por ejemplo. El tipo entonces de construcción social depende no solo de la temporalidad, sino que también de la territorialidad que va armando, ¿cierto?, socialmente este imaginario de qué te vamos a exigir a ti, ¿verdad? Y ahí es donde tiene cabida las otras tres cositas, las otras tres dimensiones, las otras tres dimensiones que tienen que ver con la identidad, ¿verdad?, la expresión y la orientación. La identidad, que sería esto que es hacia adentro, ¿no? Como yo me identifico, estas características con las que yo me identifico. Eso es identidad de género, ¿no? Y la expresión tiene que ver cómo me veo igual hacia afuera, a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, igual nos vemos. Por ejemplo, pintarse las uñas, qué sé yo, usar determinado tipo de cabello, no sé, dejármelo más cortito, rapadito, tener una forma de vestir más ancha o más ajustada, qué sé yo, usar falda o decidir no usarla, o usarla con bototos o usarla con tacos. Eso es expresión de género, cómo yo muestro esta manera en la que también me estoy identificando. Y la orientación tiene que ver, ¿verdad?, con las personas de las que gusto, ¿cierto? Que pueden ser personas del mismo sexo o del sexo contrario, hablando en términos binarios, o puede ser simplemente que me gustan las personas, ¿no? O personas de mi mismo sexo o de mi mismo género, ¿no? Eso sería más que nada como esa diferenciación, como una cuestión es como hacia adentro, cómo me siento, cómo me identifico, otra es cómo me muestro, y la otra sería como mi orientación del deseo, ¿no? Como qué personas me atraen como sexo afectivamente. Y eso me lleva como a este concepto como de lo ininteligible, ¿no? Como que veo a alguien y tengo la necesidad de encuadrarlo. También. Claro, porque como es una construcción social, entonces me han dicho que hay femenino y masculino. Ajá. Y de pronto me encuentro con algunas expresiones de género que no logro identificar. Claro, dónde va, pero no necesitamos categorizar. Exacto, tanto. Claro, no necesitas, es una persona. Exacto. Sí. Para redondear estas ideas, ¿no?, iniciales, te quiero llevar a invitar una frase muy conocida de Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo, que es del año 1949, y que dice que una mujer no nace mujer, sino que llega a serlo, ¿no? Y que nos traslada nuevamente a esta construcción cultural. Entonces, ¿cómo influyen las experiencias personales y los factores como la clase, nuestra mirada interseccional, la edad, el contexto cultural en la construcción de lo que entendemos por feminidad? ¿Qué es la feminidad? ¿Cómo llegamos a construir aquello? Ya. O feminidades. Claro, esa igual es una súper buena pregunta sobre todo en el contexto actual, ¿no? Como que está todo en jaque, como estas ideas igual incluso de dejemos nuestros derechos de lado, nuestro derecho a votar, que elija mi marido, que está dándose tan fuerte, por ejemplo, en Estados Unidos. Y bueno, yendo a la pregunta que indicas, ¿verdad? ¿Cómo se crean estas feminidades
o cómo se ha creado igual la feminidad como en particular que los últimos años, no sé, en los últimos 50 años, por ejemplo, nos han intentado como igual imponer, periodo como Primera, Segunda Guerra Mundial, igual estamos hablando como esto igual se solidifica un poquito más. No sé si esa es la palabra, pero como que se refuerza, ¿no? Mm. Y que nos han intentado decir que lo femenino, ¿cierto? Es aquello dulce, es aquello tranquilo, es aquella voz pausada, ¿verdad? Que es más condescendiente, que cuida siempre desde el amor, que siempre perdona, que hace las tareas del hogar con un gran amor y con gran alegría, qué sé yo. Y estas ideas que han sido impuestas y que como bien indicas dentro de esta frase que sigue siendo revolucionaria, establece, ¿cierto? Desde un punto de partida, que es una frase cortita, pero es súper compleja en el sentido de todo lo que puede abordar y abarcar, ¿no? Que parte de la base de, efectivamente, tú te vas construyendo. Y te vas construyendo de acuerdo a lo que la misma sociedad te va dictando, porque la sociedad te lo dicta no solamente en la calle o en la casa, está en la televisión, está en las redes sociales, está en la escuela, está en la iglesia, te van diciendo cómo te tienes que construir, que cuando eres pequeña, por ejemplo, que tienes que usar falda y no pantalón, que no grites tanto, que no seas tan altanera, que no seas como tan respondona, qué sé yo, porque si no eres problemática. Y eres masculina. Y eres masculina, claro. Si andas toda sucia y, no sé, subiéndote a los árboles, subiéndote a los cercos, eso es como de niñito, entonces como que esta niña está mal, ¿no? Y esta construcción, por supuesto, y de la manera en que la estamos comentando en este momento también, tiene una base que es occidental y que podemos reconocer además que viene de este norte global que ha colonizado igual todo lo que es el sur global, ¿verdad? Entonces también es una idea, un constructo cultural que viene impuesto igual también hace harto rato, ¿verdad? Y cuando hablamos de feminidades, entonces también damos la cabida ¿a qué? A que somos todas diversas y tenemos diversas formas de ser, en este caso, mujer, ¿cierto? Eh, y que por ende nos vamos construyendo como tal. Y acá quizás rescatar que dentro de esta forma de entender lo que es femenino o lo que puede o no estar dentro de estos términos como femeninos en plural, hay que reconocer igual, por ejemplo, que desde Abya Yala, desde este sur global, existen autoras como las tenía anotaditas. Una es Julieta Paredes de Bolivia y Lorena Cabnal, que es una mujer maya de Guatemala, que también hablan desde esta mirada del femenino, de la construcción de lo femenino, pero ya no como en un sentido totalmente individual, sino que incluso como un sentido comunitario y territorial. Porque dice, por ejemplo, lo femenino no es igual en cuanto a cómo eres una mujer blanca, ¿cierto? Y no es lo mismo que va a tu otra pregunta sobre cómo lo guiabas como hacia la interseccionalidad, y no es lo mismo que ser una mujer indígena o una mujer rural. No se nos van a exigir las mismas cuestiones de cómo debe ser mujer. Y esto lo estamos viendo actualmente también a través, y sigo con esto de las redes sociales y las tradwives, porque de verdad es un punto que me hace recordar mucho incluso el cuento de la criada, que es como volver atrás, ¿cierto? Como volver a estos valores, pero ¿cuáles son esos valores? ¿Quién creó estos valores? ¿Cómo se construyeron estos valores? ¿A quién les sirven estos valores, no? Entonces, pienso que esta mirada situada desde nuestro sur global también es súper relevante a la hora de situar cómo nos construimos nosotras mismas como mujeres. Si nos miramos nosotras individualmente o nos miramos en colectivo, como compañeras, en comunidad, cuáles son nuestros aportes, nuestros avances, nuestras metas, nuestros objetivos, ¿cierto? A corto, mediano y largo plazo, pero en comunidad, ¿no? Que es lo que nos llaman igual estas autoras latinoamericanas, a pensar igual este femenino relacionado no solamente igual con las otras, sino que también con el territorio y la defensa del territorio como también un espacio de disputa. Y como esta feminidad también es un espacio de disputa dentro de lo mismo. Y como, ya, bueno, aquí quizás me estoy yendo mucho para otro lado, pero es la pasión allá. Pero es lo que nos indican también desde estos conocimientos
hay una autora argentina que también lo trata muy profundamente cuando habla igual de que no se puede decolonializar, ¿cierto? El pensamiento sin tampoco despatriarcalizar el mismo pensamiento, porque muchas veces también la ciencia y el conocimiento que se ha ido creando, que va quedando, como en libros y que se va difundiendo, ¿verdad? También es un conocimiento principalmente desde un punto de vista masculino que deja, ¿cierto?, el otro lado, en lo privado, como relegado a otra dimensión. Sí, claro, y de eso también hay estudios de cómo en los libros, por ejemplo, de historia, el Ajá, 20% de las alusiones son a exacto. mujeres, pero Ujú, siempre en roles secundarios, como ayudante de la persona que conquista, ¿no? Pero quiero retomar algo que tú dijiste antes, porque hablabas harto del territorio, de ujú, cómo nos construimos como cuerpo de feminidades, que ujú, somos plurales, ¿no? Y que tenemos un poder para guiar nuestros destinos, pero cómo eso contrasta con este concepto de lo público y lo privado, ujú, ¿no? Donde ujú, parece que lo femenino se acerca al mundo de lo privado, de los cuidados, de la fragilidad, y el mundo de lo masculino se acerca a lo público, a lo que es reconocido, remunerado, ¿no? Que trae un mensaje ujú, para nosotras, ¿no? El lugar que te corresponde, y para lo masculino también el lugar que no le corresponde. ujú. ¿Cómo problematizaríamos el concepto de feminidades en ese escenario de este concepto de lo público y lo privado? Yo creo que aquí esto también es súper relevante, sobre todo desde un punto de vista del derecho, porque efectivamente de manera histórica, en cuanto al posicionamiento igual de esta cultura occidental o occidentalizada que viene desde el colonialismo, ¿verdad? Que no se puede dejar de lado porque es una herida latente, sobre Mm, todo, digamos, dentro de nuestro territorio, em, y donde lo público ha sido relegado efectivamente a liderazgos masculinos, a temáticas, ¿cierto?, más masculinas, donde quiénes son las personas que tienen decisión, voz y voto, ¿no? Y mientras que lo privado es aquello de lo que se calla, de lo que se oculta. ¿Y por qué? Porque efectivamente todas estas cuestiones de crianza y cuidado van relegados al ámbito privado del hogar. Y esto ha propiciado, entre otras cosas, ¿cierto?, que las cuestiones de mujeres vayan quedando en este ámbito, incluidas las temáticas de violencias. Entonces aquí yo creo que es uno de los puntos en donde además el feminismo ha cumplido un rol fundamental para hacer este quiebre entre lo público y lo privado. O sea, lo mismo que hacíamos al comienzo de poder generar definiciones quizás como concretas. eh, por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Sobre algunos conceptos, eso también es político. Poder identificar efectivamente y conceptualizar también es político. Y lo personal, como bien siempre decimos, lo personal es es político, ¿no? político. Entonces, el hecho de poder generar este quiebre entre lo público y lo privado ha permitido, ¿verdad?, poder visibilizar determinadas cuestiones que pasaban dentro del hogar y que se quedaban dentro de esas cuatro paredes y mostrarlas al mundo afuera, ¿verdad?, como un escenario que también se disputa, porque el trabajo doméstico principalmente es el que sostiene la vida, ¿cierto? El trabajo doméstico es el que permite que las otras personas, ¿cierto?, que viven dentro de ese núcleo familiar puedan también trabajar, puedan también generar recursos, puedan también desarrollarse como personas, pero el trabajo doméstico incluso actualmente todavía no es considerado como un trabajo propiamente tal que merece remuneración. Entonces, cuando miramos hacia atrás y vemos todavía estas diferencias entre lo público y lo privado y nos damos cuenta cuánto hemos avanzado, efectivamente se han quebrado muchas barreras, pero todavía quedan muchas por todavía tomar, ¿no? Y aquí creo que igual me hace sentido, bueno, que es un gran, yo creo que hablar de lo público y lo privado nos puede dar igual para un Programa capítulo completo, completo, sí. sí, pero aquí igual me hace como esto de cómo efectivamente, eh, cómo hemos igual ido generando esta idea de que es también esto privado, ¿no?
que es cómo se le exige, por ejemplo, a esta mujer que trabaja en lo privado determinadas cuestiones, como que sea frágil, doméstica, protegida, porque se supone que la otra persona quizás te mantiene, ¿cierto? Pero además de eso, pensaba en la pregunta anterior todavía, cuando Simón dice esto de no, o sea, tú llegas a hacerlo, ¿verdad? Y como también Kimberly Crenshaw, ¿cierto? Hace esta bajada desde la interseccionalidad y te dice, mira, igual tenemos que identificar que no es lo mismo ser una mujer blanca de clase alta, que no se le va a exigir lo mismo a una mujer negra o una mujer racializada, ¿verdad? Pobre, de clase baja, ¿verdad? Donde donde su construcción de feminidad y lo que se le va a exigir es bastante diferente, ¿cierto? Le vamos a exigir a una, por ejemplo, que sea delicada, que sea bonita, que siempre esté bien cuidada, mientras que a la otra también le vamos a estar exigiendo que trabaje. Las mujeres pobres, las mujeres marginalizadas, las mujeres racializadas siempre han tenido que también ser sustento para su hogar. También decimos, por ejemplo, Latinoamérica, Chile es un país de guachos. Entonces, ese constructo es totalmente, como tú bien has indicado, igual un ideario, un imaginario, una construcción que simplemente es eso, una construcción social súper fuerte, porque el grueso de los hogares en nuestro país, si los revisamos, no está compuesto por una pareja heterosexual que efectivamente divide súper bien las tareas domésticas para luego trabajar en conjunto. Y esa es otra carga que también está en lo privado, ¿no? La carga de la tarea doméstica, de cómo se realiza, aunque tú trabajes fuera, también estás pensando en la carga, porque la otra persona muchas veces te va a estar preguntando dónde están los juguetes, dónde está la ropa, a qué médico se lleva, y es una carga adicional que tú también tienes por el hecho de ser mujer y porque la construcción social ha definido que esas son también tus roles y tus tareas. Y aquí es donde Kimberly, al hacer, ¿cómo se llama? Esta definición, esta precisión de la interseccionalidad y donde existe un cruce entre las dimensiones adicionales de ruralidad, racialidad, tu clase social, también tienen un juego o juegan, digamos, dentro de esta forma en cómo se van construyendo determinadas identidades, ¿no? Y principalmente igual pensaba, por ejemplo, llevándolo a lo que hemos conversado, donde en este sur global también tiene esta característica adicional de ser territorios y cuerpos que también han sido colonizados, ¿no? O invadidos. Ujú. Sí, es como que siempre estamos contando cuánto nos falta para parecernos al norte global. Claro. ¿Cuánto nos falta? Yo he ido tomando algunas notas de lo que tú vas comentando, ideas en realidad. Cuando hablamos de lo público y lo privado, es donde parece que lo privado no tiene un valor. ¿Por qué? Porque el valor se mide en términos económicos, Exacto. ¿cierto? Entonces, y lo económico parece que está en lo público. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Entramos al sistema de medir el valor por lo público o valoramos lo privado? Porque si entramos, si lo hiciéramos valer por lo económico y pusiéramos y se asignara una remuneración a las personas que cuidan, hace ya, no sé, 2, 3 años atrás, se calculaba las cifras blancas, porque hay una cifra negra, de que en Chile las personas que cuidan, el grueso son mujeres precarizadas en términos económicos, y se calculaba que eran alrededor de 1 millón. Si ese millón de personas que cuida a personas postradas y semipostradas, tú le asignaras el sueldo mínimo, sería un mercado más grande que el mercado financiero y que el mercado de la minería, pero se realiza en forma gratuita. Claro. Y como se realiza en forma gratuita, no tiene valor. En consecuencia, que lo que hace es sostener la vida. También pensaba en rescatar mucho que cuando hacemos estudios de género, los estudios de género, como bien tú lo destacabas, están incompletos si no se hacen desde una mirada interseccional. Exacto. ¿Cierto? Y también destacar otro pasaje de tu reflexión, que es que parece que el patriarcado, que es un concepto fundamental, también nos lleva a problematizar de que
no solo se pone en cuestión y se visibiliza, se le da luz a lo que pasa en el mundo de lo privado, porque también hay mujeres que Ujú, tienen que salir a trabajar, ujú, también tienen que ir al resguardo de sus familias, pero ahí entramos en la discusión que es más o menos actual de a igual trabajo, igual sueldo, ¿no? claro. Em, en que son mujeres en los orígenes, ¿no? De estas olas, la mala metáfora de las olas, donde se problematizaba que esta lucha Ujú, no representaba la lucha de todas las ujú, mujeres, sino que de algunas, ¿no? ujú, De una clase social que tenía, efectivamente. claro, que tenía acceso, que sabía leer y escribir, que no era poca cosa en ese Ujú, tiempo, ¿no? No representaba la lucha de todas las mujeres porque no tenía una mirada interseccional. Pero ahora, mira, también pensando en términos históricos, te quiero llevar a la Revolución Francesa, porque hay ujú, una imagen que creo que nos van a, ¿cierto?, ayudar a compartir, ahí está siendo ujú, compartida. Es una imagen muy simbólica de la Revolución Francesa que nos muestra el rol de la mujer en el mundo de lo público, ujú, ¿cierto? Porque en esa lucha las mujeres salieron a formar parte de la revolución por la libertad, la igualdad y la fraternidad, igual que los hombres. ujú. ¿No? Pero cuando luego se logra el objetivo y las mujeres van a ver Ujú, sus derechos conquistados en esta revolución por la libertad, la igualdad y la fraternidad, se dan cuenta de que aquellos derechos no eran para ellas, ujú, ¿no? Entonces, el mensaje que nos deja este pasaje es que a las mujeres siempre se nos excluye, ¿no? ujú. Se nos excluye pese a que luchamos en los mismos términos, ¿no? Lo que nos lleva a la desigualdad de género y a la idea de que nuestros derechos siempre los hemos tenido que salir no solo a conquistar, sino que luego a defender. Exacto. ¿Qué sigue pasando, no? ¿Qué sigue pasando? Ujú. ¿Qué ideas adicionales tú agregarías a esta imagen simbólica? Yo creo, es que ya, desde el punto de vista del derecho, hay como, como mujer feminista, igual desde el derecho, pienso que es más que simbólico, también es tan concreto, ¿no? Como decimos ya, 1789, la Declaración del Hombre y del Ciudadano quedó efectivamente y literalmente como Declaración del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Mm. Pese a que efectivamente mujeres, identidades, ¿cierto? Otras identidades, digamos, participaron a la par con estos varones por la lucha de derechos, igualdad, fraternidad. Efectivamente, a la hora de los cubos, como le decimos, se dieron cuenta que era como, ustedes son fuerza bacán, pero hasta aquí llegamos, ¿no? Ahora se van a lo privado Exacto, nuevamente. ahora nuevamente a cocinar, nuevamente Mm. a ver cómo es la crianza de las y los niños, qué sé yo, de los enfermos, de las personas que necesitan cuidados, pero se les deja fuera y esto es lo mismo que ha venido pasando hasta los días de hoy, ¿no? De hecho, en esa época recordemos igual a Olimp, no, Olin de no, Gut. sí, porque Olin lo que hizo efectivamente 2 años después, en 1781, si no recuerdo mal la fecha, es que ella, a propósito de esta situación de haber estado codo a codo con estos grandes pensadores, ¿verdad? Obviamente, con muchas otras mujeres, ¿verdad? Levanta un escrito tal cual, la Declaración del Hombre y el Ciudadano para la Declaración de la Mujer y la Ciudadana, enrostrando básicamente toda esta desigualdad que quedó plasmada en este texto y donde no se mostró la contribución de esta otra mitad o de este otro lado que efectivamente quizás eran más que la mitad. Entonces, lamentablemente, y como suele suceder, ¿verdad? Ella fue callada y la guillotinaron incluso en la plaza pública por haberse atrevido
a generar este acto de rebeldía. Pero ese acto de rebeldía no quedó ahí porque siguió motivando a muchas y muchas otras mujeres que siguieron luchando en plano de igualdad por sus derechos y por el reconocimiento de los mismos. Y es una cuestión que una podría decir, hoy, y fue hace tanto tiempo, pero sigue sucediendo hasta el día de hoy. Lo que comentábamos hace un rato, donde existen estas líneas actuales, ¿verdad? Que están tratando de decir, ¿sabes qué? Yo no necesito votar, porque esta otra persona va a poder decidir bien por mí. Pero luego tú dices, ¿quién va a decidir por ti en determinadas temáticas sobre derechos sexuales y reproductivos? Si vemos que no son mujeres las que inician y las que luchan por estos derechos, por ejemplo, no hay otras vocerías que lo hagan de igual manera. Entonces, en esta división de lo público y lo privado, es mucho lo que se ha ganado, pero es mucho lo que se queda, lo que queda todavía por ganar. Y aquí, por ejemplo, cuestiones como las leyes de cuotas, las normativas de paridad han permitido que se equipare un poco la cancha, pero no porque necesitemos ventajas, sino que porque históricamente dentro de estas sociedades patriarcales hemos estado en un plano de desventaja y de desconocimiento de nuestra propia realidad y nuestra propia pluralidad y diversidad de necesidades también, porque muchas veces dicen así como, pero tú luchas por la educación, tú quizás eres como alguien que lucha por la salud, pero todas estas cosas tienen que ver dentro de mi vida y por tanto nosotras también llevamos distintas luchas, ¿cierto?, dentro de nuestra mochila. Y esta mochila no la llevan todas las personas, la llevamos nosotras en particular en cuanto al posicionamiento de nuestros derechos en el sistema tanto público, ¿cierto?, como dentro de lo que es el reconocimiento de la vida privada. Y actualmente en Chile, con el tema del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, se ha generado también toda una ola de debates en cuanto a cuestiones que recién hace muy pocos años han sido nuevamente ganadas o recuperadas, como por ejemplo el aborto en 3 causales desde el 2015. Entonces, que son 3 causales y las 3 causales no agotan siquiera el 5% de la cantidad de abortos que se realizan año a año, ¿verdad? Porque ahí ni siquiera existe un piso como de reconocimiento de tu decisión. Son 3 causales específicas por las cuales tú puedes acceder a este derecho que lo ven casi como un beneficio y donde además el grueso de los profesionales de la salud en el sistema público en muchos lugares y localidades son además objetores de conciencia. Entonces, ¿cómo puedes establecer o creer que existe un derecho que ha sido como ganado cuando no es un derecho completo y en la ejecución del mismo tampoco se ha dado dentro de estos 10 años de la mejor forma posible y ahora están tratando de proyectar que en este mismo derecho las personas incluso por causal de violación, incluso si son menores de edad, tengan que escuchar, por ejemplo, los latidos del feto? Entonces, estamos hablando de situaciones incluso de pasar por una tortura adicional para poder llegar a ese mínimo, que sería una de las causales por las que podría llegar a este derecho, que debería ser un derecho, ¿verdad?, reconocido para todas, de decidir sobre tu propio cuerpo. Entonces, efectivamente creo que, bueno, todo esto de la lucha por la igualdad en materia normativa, ¿verdad?, y de reconocimiento, tiene una gran cabida todavía hoy por hoy y que, como tú bien indicabas, no es algo que simplemente ganamos en su momento, ¿cierto? Sino que es una cuestión que tenemos que estar defendiendo constantemente y que efectivamente, como lo han dicho las grandes escritoras, ¿verdad?, basta un cambio político, un cambio de gobierno para que nuestros derechos nuevamente queden en jaque y disputados como algo que simplemente se puede prescindir. Y nadie pensaría, por ejemplo, en quitarle derechos, no sé, de voto, por ejemplo, a los varones. No se pensaría en ello. O no se diría como, los hombres no pueden ser cargos directivos porque quizás son muy pasionales. Eso jamás se ha dicho. Entonces hay que ver igual estas diferencias y cómo hace un tiempo quizás muchas personas decían, pero que siguen leseando con las cuestiones de género y el feminismo, ¿cierto? Si al final ya estamos en un plano de igualdad, ¿qué más quieren? Quieren ser como nosotros y no se trata de ello. Se trata de efectivamente poder llegar a una equidad, ¿cierto? A una igualdad desde la diferencia, revisando cada una de las particularidades y diversidades que tenemos como sociedades, como personas, como territorios.
y como mujeres en particular, hablando de lo que es femenino, ¿no? Sí. Nuevamente, Ajá. varias ideas, ¿no? Y, retomando lo último, entendiendo que el aborto no obliga a nadie a abortar, Ajá, sino que es una respuesta a un problema de salud pública. Y exacto. si eliminamos el acceso al aborto, no vamos a eliminar al aborto, sino que vamos a poner a las mujeres en riesgo vital. Y Exacto. no a cualquier mujer, porque nuevamente tenemos que mirar esto desde una perspectiva de clase, ¿no? Una mirada interseccional. Y bueno, también para ir cerrando la imagen que mostrábamos recién, en el fondo este mensaje de las mujeres a lo privado, porque ustedes lo que tienen que hacer es ir a crear nuevos ciudadanos para las Exacto. fábricas. Entonces, ¿a quién respondemos? Un sistema económico. Ujú. Y hoy, nuevamente, frente a la crisis de la natalidad, entonces las mujeres Otra para vez, la casa, otra vez, ¿cierto? sí, A crear ciudadanos. exacto. Antes de ir, ¿me querías comentar algo? Ah, sí, estaba pensando en Silvia Federici, que Sí, efectivamente hablaba, ¿cierto? Como en El Calibán y la Bruja, de esta idea de por qué las mujeres tienen que seguir, ¿cómo se llama? O sea, que pone en disputa esta idea de la mujer dentro del ámbito privado y cómo es necesario generar este cambio de paradigma y romper esta cuestión creada socialmente dentro de una sociedad súper patriarcal que establece efectivamente que necesita mano de obra y que mejor que tener a las mujeres como relegadas al ámbito privado para generar igual esa mano de obra que no te contradice y que es afín, digamos, a un sistema que solamente produce y reproduce desigualdades. Y como ella aprendió, y lo dice, y como ella aprendió de su madre, dueña de casa, y no de su padre filósofo, Ajá. y cómo aprendió de su madre de que cuando ella hablaba de las personas trabajadoras, no tenía que referirse solo a los delantales azules, sino que también al trabajo que realizaban las mujeres En el hogar. en el hogar. Antes de ir a la pausa, hay otra imagen que hemos querido traer a esta conversación y que tiene que ver con algo que hoy está en cuestionamiento, como bien decías, con algunos colectivos que buscan en el fondo trasladarnos, ¿no? Como a los tiempos donde no votábamos, ¿no? Donde teníamos un rol de crianza que era como a lo que todas debíamos aspirar, ¿no? A dedicarnos a las labores del hogar, a no tener voz en lo público, ¿no? Y esta imagen es la imagen del norte global, donde las mujeres luchan por algo que es como aprobar con lo mínimo, ¿no? Es como sacarse un 4. Que lo mínimo de lo mínimo para hablar de democracia y de participación es votar. Porque parece que las mujeres... la pregunta es, ¿por qué a las mujeres nos cuesta tanto acceder a los espacios de toma de decisión que parece que son los espacios de lo público? ¿Por qué nos cuesta? Ahí, bueno, yo creo que tenemos hartas cosas que comentar, pero efectivamente no es por falta de capacidades, sino que es por falta de oportunidades. Porque efectivamente lo que vemos, ¿cierto?, es que el mundo está armado de determinada manera y con determinado sistema juega también tu movilidad incluso, ¿cierto? Como tu movilidad de poder acceder a determinadas cuestiones de liderazgo que tienen que ver con determinados puestos de trabajo, que tienen que ver con cargos directivos, por ejemplo, donde el grueso sigue siendo masculino, y es porque muchas veces igual, digámoslo así, suele suceder todavía. Yo creo que más que suele suceder es una realidad. Muchas cosas se deciden todavía igual a puertas privadas, o sea, como en el asadito con el colega, ¿cierto? En ir a tomar la cervecita, donde hay momentos, incluso que si tú lo revisas, son momentos que muchas mujeres no tienen, sobre todo si además tienen que estar al cuidado del hogar y de les hijes, ¿no? Y es donde a veces también se toman las decisiones. Te dicen, no, es que hay un concurso para tal cuestión o para tal otro, y si no fuese por las normas igual de paridad,
que se han ido igual estableciendo en determinados puestos de trabajo, a veces ni siquiera accederíamos a determinados puestos de trabajo, ¿cachai? Entonces, Mm. como súper complejo cuando lo vemos ahí, porque en las cuestiones donde se toman decisiones, ¿cierto? Los lugares donde se toman las decisiones, también existen barreras estructurales que impiden el acceso a toda la población, y en este caso, cuando hablamos de cuestiones de género, efectivamente, las mujeres muchas veces quedan relegadas de estos mismos puestos. Entonces podemos ver como algunas autoridades, podemos decir, incluso por sistema de arrastre, han podido acceder a determinados lugares, pero por una cuestión de cuotas, por una cuestión de cupos, y no porque igual la ciudadanía muchas veces piense que estas personas son capaces, porque Representan. es tanto el ideario, o sea, como es tanta este imaginario que nos han metido en la cabeza de que efectivamente nosotras estamos relegadas para otras cosas, y por ejemplo, si tú eres muy apasionada o hablas más fuerte, ya eres tomada como una persona conflictiva y no como, ya, ella es una buena líder, ella lo puede lograr, qué sé yo, porque se te toma de inmediato casi como una histérica o que no eres capaz de controlar tus emociones. Pero si tú ves a un gallo que se enoja y golpea la mesa, es como, oye, mira, qué apasionado es él, qué sé yo. Y pareciera que estos estereotipos ya hubiesen desaparecido en los 80 o en los 90, ¿cierto? Que parecen que estas cuestiones ya no suceden, pero cuando vemos prendemos la tele, nos encontramos con personajes como Trump, por ejemplo, que hace callar a una periodista frente a él y le dice como, no sé, cállate gorda, qué sé yo. Entonces, como de verdad, nuevamente estamos apelando a este tipo de discursos, con este tipo de sesgos, que luego también van rayando la cancha sobre qué lugares podemos o no podemos ocupar, porque también tenemos que ver que, no sé, en ese caso, por ejemplo, no cualquier periodista puede llegar al cargo que quizás ella había llegado para poder hacerle una pregunta a un presidente de la República. Entonces, hay cuestiones que no tienen que ver solamente con lugares o posiciones, ¿verdad?, verticales dentro de determinadas instituciones, como los cargos representativos, los cargos directivos. Incluso tiene que ver con una cuestión de los mismos puestos de trabajo. No cualquiera a veces puede llegar a un determinado puesto de trabajo porque no solamente porque esté cocinado desde antes, sino que igual existen barreras estructurales. Incluso si hablamos de puestos de trabajo comunes y corrientes, se han notado, ¿verdad?, por ejemplo, determinadas lagunas en determinados sitios de empleos en donde se piden, por ejemplo, personas para trabajar de tal a tal horario para cumplir jornada. Y son horarios que específicamente, por ejemplo, cumplen mujeres en el hogar porque es el horario en que llegan los niños a la casa y que tienen que darle comida, ¿verdad? Ayudarle con las tareas, preparar la ropa, pasar un tiempo con los niños, ¿verdad? Para poder compartir un rato siquiera. Y te das cuenta que esas mujeres quedan relegadas de esos mismos puestos porque los horarios no son, ¿cierto?, afines con sus horarios laborales, o donde de repente incluso te ponen las entrevistas laborales en horarios que no son accesibles para las mujeres. Entonces, sobre todo para mujeres que crían, para mujeres que cuidan, ¿ya? Eh, entonces eso, creo que esto tiene que ver no solamente, por supuesto, con a qué lugares directivos o no directivos podemos llegar, por ejemplo, o de representación, que son súper relevantes, pero también tiene que ver a nivel micro y macro, ¿verdad?, a cuestiones más básicas, como incluso cómo te puedes desenvolver tú como persona, ya seas profesional o no seas profesional, sino a qué trabajos puedes llegar. Entonces aquí llegamos igual a otras temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con los círculos de pobreza y cómo se dan cuando no hay educación sexual integral, cuando no tienes derechos sexuales reconocidos y donde tienes una alta tasa de natalidad infantil, por ejemplo, de niñas teniendo más niños que donde efectivamente ellas quizás no pueden continuar, por ejemplo, con sus estudios, y por supuesto tampoco pueden continuar proseguir, por ejemplo, algunas capacitaciones que te puedan servir para el trabajo o para poder tener un mejor sustento en el hogar, sino que sigues en un círculo donde sigues siendo empobrecida y tu familia sigue tratando de sustentarse dentro de esta misma clase social, porque existe un problema de movilidad. Entonces, cuando hablamos de feminismo, por ejemplo, y de luchas sociales en pos de determinados derechos,
y hablamos, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos, no hablamos solamente del derecho al aborto, el derecho a decidir sobre mi cuerpo a secas, sino que también estamos hablando de una planificación familiar o de la planificación de mi hogar, de la planificación de mi propia vida, porque, por ejemplo, si tengo, no tuve padres, por ejemplo, tengo 14 años y por una determinada situación, por ejemplo, de violencia, tuve un hijo, 2 hijos, qué sé yo, tengo que hacerme cargo de estos niños porque el sistema me obliga, ¿cierto?, a criar, y luego yo tampoco puedo seguir muchas veces estudiando o educándome, qué sé yo, o ganando otras herramientas para poder subsistir y que mi familia también subsista. Entonces, si lo vamos llevando esto a lo público, nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, que el sistema de educación, porque necesita ser gratuita, pública, de calidad, porque necesitamos un sistema de cuidados, porque necesitamos un sistema compartido donde el Estado también se haga cargo de esto y no solamente precarice, ¿cierto?, y persiga a las mujeres que deciden sobre su propio cuerpo. Esto, cuando inició este gobierno, no intento como politizar más el espacio, pero ya es político, digamos, el hecho de que podamos decir, por ejemplo, a principio de año cuando se cerraron determinados cursos Sense, pensaba, Sense, ¿cierto? Ujú. Donde igual el grueso de personas que van a estos cursos como de costura, bueno, es que hay una cantidad enorme de cursos que tienen, pero donde la sociedad civil puede acudir y donde gran parte de esta es masa, ¿cierto?, de mujeres que acuden para poder tener mayores habilidades y poder desenvolverse en horarios que les permitan generar cuidados, pero además llevar el sustento a su familia. Y si tú cierras estos cursos, le estás cerrando la posibilidad de capacitación. Si tú no brindas educación sexual integral, vas a tener a una mayor cantidad de adolescentes, ¿verdad?, con embarazos No adolescentes, planificado. efectivos, Ujú. no planificados, claro. Ujú. Y lo que está pasando actualmente, que es la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que se da principalmente en juventudes, ¿verdad?, heterosexuales, que no han tenido tampoco acceso a una educación sexual integral. Entonces, básicamente, cuando hablamos de esto de lo público y lo privado, es romper estas brechas y estas barreras que efectivamente, como tú bien decías, como intencionando, ¿verdad?, lo que nos dice Silvia Federici, es que también vamos construyendo una realidad donde un grupo social queda determinado dentro de ese grupo social sin posibilidad de movilidad. Y efectivamente, como hay más baja de natalidad y la productividad y el capitalismo siempre quiere más y más y más producción y más y más y más dinero, efectivamente, nuevamente las mujeres para el hogar, porque necesitamos más masa trabajadora, ¿no? O sea, el raye para la suma, la crisis de natalidad es una crisis estructural. Ajá, Si es una crisis estructural, debería tener una respuesta estructural. estructural Ujú, con perspectiva de género ujú, y no intencionar que las mujeres que están sobrellevando un embarazo producto de una violación ujú. se inste a escuchar los latidos, Exacto. porque esa va a ser una respuesta a la crisis de natalidad. Esa no es una respuesta a la crisis de Ujú. natalidad, ¿cierto? Eh, y por otro lado, respondiendo un poco también a la imagen, como para complementar, ¿por qué las mujeres en su época lucharon tanto por el derecho a votar? Porque también podían ser votadas, y Ujú. si eran votadas podían llegar al Parlamento, y si estaban en Parlamento podían intencionar política pública con perspectiva de género. Ujú. Pero bueno, ahora vamos a hacer nuestra pausa musical. No sé si quieres presentar tú tal vez La canción. la canción que querías escuchar Ujú. antes de ir ya cerrando este programa en el que hemos conversado sobre la construcción social de las Ya. feminidades. Bueno, la canción es Libre, Atrevida y Loca de Rebecca Lane. Bueno, que un par de veces igual que cuando he venido la he pedido, pero porque siento que igual tiene como cabida dentro de la temática que estamos abordando, ¿no? Como que es una respuesta a ello, y creo que la Mm, letra también es una respuesta y mm, habla de diferentes identidades de serlo, ¿no? mm, Como
evoca, digamos, esta intencionalidad, igual más allá de el siglo XX, siglo XXI, qué sé yo, porque como bien hemos comentado dentro del programa, las identidades también son súper diversas y el colonialismo igual nos ha hecho pensar que existen solamente dos identidades homogéneas, o sea, como dos identidades que efectivamente son la base de todo, pero en verdad sabemos que las identidades son múltiples y que efectivamente nuestros pueblos, ¿cierto?, también reconocían más identidades Sí. que solamente la binariedad. Entonces creo que esa canción igual pega harto, es una canción que igual está, donde cantan varias artistas latinas, latinoamericanas, eso. Y que me gusta. Ah, ya. Y enlaza súper bien con las preguntas del Ujú. retorno. Vamos con esa canción. ¿Querés moverlo un poquitito? Está todo ok. Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, ok, original. Y se me nota la lengua veloz de entrada, la combinación fatal no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Libre, atrevida y loca. Y con el fuego en la boca. Libre, atrevida y loca. Y con el fuego hace. Así que a ti te importa cómo es que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre, la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Libre, atrevida y loca. Y con el fuego en la boca. Libre, atrevida y loca. Y con el fuego hace. Hola, ¿qué tal? A mí me dicen Guaguis. Represento el puerto donde se hacen las mejores paris. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, hechas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas de lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala. Libre, atrevida y loca. Y con el fuego en la boca. Libre, atrevida y loca. Y con el fuego hace. Estamos retornando para ya finalizar este programa de Cocinas Apagadas, en el que hemos conversado junto a Karina Miranda Cerón sobre la construcción social de las feminidades. Y solo para cerrar, Karina, y un poco haciendo un enlace
con la canción que escuchábamos recién, ¿qué película o series podríamos recomendar a nuestra audiencia? ¿Son familias, son juventudes, son colectivos? ¿Qué tips ahí tú nos podrías compartir para que nuestra audiencia siga ahondando de una manera tal vez más didáctica en estos temas? Ay, yo creo que hay al menos algunas que están como justito para esta época que estamos viviendo. Y por supuesto no puedo dejar de nombrarla, que es El cuento de la criada, que es basada en un libro que tiene alrededor de 4 o 5 temporadas, no lo recuerdo bien. Es súper intensa, hay que irla mirando igual de a poquito porque te remueve harto, pero yo creo que aquí efectivamente se ve esta construcción de distintas feminidades igual, como la mujer que va a tener los hijos, ¿cierto? Que va a parir, digamos, para una casa, digamos, que es de mujeres igual de alta alcurnia, ¿cierto? Y como aquí dentro de este mismo libro, esta misma serie, se hace una dinámica de juego, digamos, donde los colores también te representan tu rol social, tu clase social. Las de rojo, por ejemplo, las que tienen que parir, digamos, las mujeres de verde, este verde como azulado, que son las que van a criar, pero que las van a mantener en estas familias como de bien, donde las mujeres obviamente acá no pueden leer, no pueden escribir, no pueden votar, no pueden decidir, no pueden ni siquiera mirar a los ojos a veces, en algunos contextos, digamos, en general no pueden. Y están las mujeres de gris, que son las que efectivamente hacen que las mujeres de rojo tengan que cumplir con las expectativas de las otras señoras, ¿no? Entonces creo que aborda distintos temas que tienen que ver efectivamente con esta división de lo público, lo privado, de la construcción de feminidades, y que efectivamente también atraviesa el tema del derecho a tu voz, el derecho a posicionarte, el derecho de leer, de tus derechos sexuales y reproductivos, de cuándo decides, cómo decides, tiene que ver con identidad sexual. Creo que aborda efectivamente todo. Y una peli que es súper bonita, como que es adaptada también, que es Persepolis, no sé si la has visto, que es de una chica iraní, ¿cierto? Que es punk. Y que encuentro que es fabulosa en la forma en que se relata también su propia historia, y que también te da una mirada desde otro punto de vista mundial, podríamos decirlo, global, sobre cómo te vas construyendo, ¿no? Obviamente hay muchas otras series y películas donde tenemos cuestiones como del derecho al voto, como Gargantas de Hierro, que no me acuerdo si es de los 2000 o de los 90, quizás de los 2000 y algo. La voz de la mujer también. Hay una película también argentina que siempre me gustó mucho, que de hecho está, no me acuerdo si en YouTube o en alguna plataforma de libre acceso, que se llama Ni Dios, ni patrón, ni marido. Y habla, espérame, pero no, sí, es esa, la argentina, y que habla también de una mujer obrera de las fábricas textiles, que es Virginia Volten, y cómo se crea también el periódico La Voz de la Mujer, que es el primer, como podríamos decir, periódico fanzine latinoamericano, desde la lucha de las mujeres trabajadoras en las fábricas en Latinoamérica. Vamos a subir un cortito de este programa, y tal vez ahí en la bajada podemos dejar algunos tips de series y películas para que nuestra audiencia pueda ahondar en estos temas. Les agradecemos mucho, Javier y Jano, en la conducción, allá tras bambalinas, y nos vemos en un siguiente Cocinas Apagadas. Muchas gracias, Karina.